¿Qué debemos tener en cuenta para elegir una herramienta RAD? Tenemos que tener en cuenta el lenguaje, librería y componente que utiliza. ¿Qué sería el lenguaje? Como le mencioné al comienzo, cada día salen lenguajes nuevos, ¿verdad? Cada día salen lenguajes nuevos, entonces otra vez requiere de que la persona tenga que aprender un lenguaje. eh, Otra vez ese lenguaje puede morir de acá a 5 años si no se implementa, o sea, si mucha gente, al final depende de la comunidad, ¿verdad? Si no hay una comunidad atrás que la potencie, evidentemente ese lenguaje está destinado al fracaso. Entonces, es ver qué lenguaje utiliza la herramienta RAD. Por ejemplo, hay herramientas RAD que utilizan su propio lenguaje, por más que te generen en un lenguaje X, ¿verdad? Ahí utilizan internamente su propio lenguaje. Entonces, eso también requiere que el desarrollador no es que ya puede sentarse y desarrollar, sino que requiere un tiempo de adaptación para conocer el lenguaje, ¿verdad? Que utiliza esa herramienta RAD, de forma a que pueda empezar a dar frutos con su capacidad, ¿verdad? Después también librería y componentes que utiliza, es decir, como ahora todo es web, ¿verdad? Tendríamos que ver y analizar y comparar qué librerías utiliza mi herramienta RAD, librerías web, evidentemente, ¿verdad? Que utiliza mi herramienta RAD. Es decir, utiliza, por darle un ejemplo en PHP, que es lo que estoy más familiarizado ahora. Hay una librería que es que sirve, que se llama PHP Excel, que sirve para trabajar con archivos Excel. Es decir, yo puedo tomar un archivo Excel, leerlo e insertar en la base de datos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O puedo generar archivos, construir archivos y demás, ¿verdad? Ahora, esa librería ya está obsoleta. Se reemplazó por otra que se llama PHP Spreadsheet, que es su versión futura, digamos, su nueva versión, ¿verdad? Entonces la otra ya quedó obsoleta. Entonces yo tengo que comparar si la herramienta RAD que yo utilizo, si utiliza la librería obsoleta, evidentemente yo estoy teniendo problemas de seguridad ahí, ¿verdad? Porque ya está obsoleta, ya no tiene funcionalidades nuevas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo mismo también en el caso de ScriptKey, por ejemplo, utiliza PHP 7.3 actualmente, que es la más, ¿cómo se diría? La más, no es la última, pues la última es la 7.4, ¿verdad? Pero es el release más estable, digamos, ¿verdad? El más estable, entonces, utiliza el último release más estable, que es la 7.3, lo cual habla bien de la herramienta. No así si utilizara la 5 o 6 que ya está desfasada hace 5 años, ¿verdad? O la 7 que está desfasada hace 2 años. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Funcionalidades y características. ¿Qué tipo de aplicaciones puedo lograr con mi herramienta RAD? Mi herramienta RAD me permite lograr, obviamente, las aplicaciones para alta, baja y modificación de registros es un must, ¿verdad? Sí o sí tiene que tener la herramienta RAD de eso, ¿verdad? Pero ¿qué más me ofrece? ¿Qué herramientas de reporting me ofrece mi herramienta RAD? O puedo trabajar con BI sobre la herramienta RAD. O bien, hay herramientas RAD, por ejemplo, que trabajan la parte del SQL, es decir, la parte de la base de datos me construye la herramienta RAD. Y hay otras herramientas que no, que uno tiene que construir primero la estructura y sobre esa estructura trabajar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué tanto conocimiento yo tengo sobre SQL y demás, probablemente voy a querer optar por una u otra, ¿verdad? Eh, lo mismo, la flexibilidad, qué la herramienta puede hacer o qué no puede hacer. Y si esa herramienta no lo puede hacer, yo lo podría implementar de otra manera, lo podría implementar dentro de la herramienta, ¿verdad? Es decir, hay cosas, evidentemente las herramientas RAD tienen una capacidad X, es decir, puedo hacer 2.325.000 cosas con esta herramienta y esas son las opciones que yo puedo hacer con esa herramienta. No puedo pedirle que que tenga una funcionalidad que no viene implementada en la herramienta, ¿verdad? Entonces, yo tengo la libertad con esta herramienta de lograr esa funcionalidad que quiero lograr, que evidentemente pasa en todo tipo de negocio, ¿verdad? De ese 20%, hablamos hace rato, ¿verdad? De un 100% del proyecto, 80% podemos reducirlo
súper rápido con la herramienta RAT. Ahora, de ese 20%, normalmente 5% o, y si quieren, un 10% son sueños y anhelos del cliente que quiere que cuando le doy clic acá salga un cohete disparado y se prenda una luz de neón amarilla. Es decir, cosas que normalmente ninguna herramienta va a tener. Ahora, ¿yo puedo lograr eso con la herramienta RAT que voy a utilizar? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, eso tienen que comparar también. Y otra cosa muy importante es el tiempo en el mercado. Es decir, ¿hace cuánto que salió la primera versión? ¿Hace cuánto que salió la última versión? Hablamos de Clarion, que tiene la primera versión en 1986, ¿verdad? Es decir, es un software que está desde hace muchísimo tiempo. Y mencioné también que la última versión es la 11, entonces tendrían que ver cuándo salió la versión 11. ¿Soporta web? ¿Qué tipo de funcionalidades logro con eso? ¿De cuánto tiempo está en el mercado? ¿Cuándo salió la última versión? ¿Cada cuánto actualizan esa última versión? ¿Qué tal el soporte? ¿Verdad? Todo tipo de cosas. En el caso de Scriptcase, por ejemplo, hace cuestión de un mes, si no estoy equivocado, salió la última versión, que es la 9.5, y tiene releases probablemente cada quincena, ¿verdad? O sea, quincenales, de forma quincenal, digamos. ¿Y hace cuánto tiempo está en el mercado? Bueno, en este caso, Scriptcase está en el mercado desde el 2001-2002 aproximadamente. Así que ya tiene bastante tiempo, ¿verdad? O sea, la empresa surgió en el 2001-2002 y la primera versión de Scriptcase, si no me equivoco, fue ya por el 2005. Así que igual ya tiene muchísimo tiempo también en el mercado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Después, otra cosa, el costo. ¿En cuánto tiempo yo recuperaría mi inversión? ¿Por qué? Porque hay herramientas que, evidentemente, como en todo, hay muchísimas opciones. Entonces, tenemos que comparar siempre el costo-beneficio. Si me sale $20.000 esta herramienta y recién cada desarrollo voy a ganar 1.000, es decir que recién en el desarrollo número 20 yo voy a poder recuperar mi inversión. Si la herramienta me sale 2.000 y yo cada desarrollo voy a cobrar 1.000, evidentemente en el segundo desarrollo ya voy a recuperar mi inversión y así, ¿verdad? Pero entonces todo es tema de comparar también el costo, ¿verdad? ¿Cuánto me sale una herramienta y cuánto me sale otra herramienta? De acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a lo que yo voy a utilizar, ¿verdad? Después otra cosa importantísima es el perfil del desarrollador. ¿Puedo trabajar en equipo con la herramienta? Sí o no, ¿qué tipo de conocimiento tiene que tener el desarrollador que va a trabajar con la herramienta? Hablábamos hace un rato de que algunas herramientas utilizan o implementan su propio lenguaje, entonces no hay desarrollador que me valga, sí o sí va a tener que tener un tiempo de adaptación para poder empezar a utilizar esa herramienta. O tengo que comprar, iba a decir, perdón, tengo que pedir o a la hora de hacer mi selección, mi búsqueda de talento, tengo que buscar una persona que ya tenga conocimiento sobre esa herramienta que evidentemente va a salir mucho más caro, ¿verdad? Porque ya está pidiendo un conocimiento muy específico. En el caso de Scriptcase, por ejemplo, se utiliza PHP, es decir, el código que uno programa dentro del Scriptcase es PHP. Entonces, una persona, nosotros por ejemplo, cuando pedimos o buscamos un desarrollador con perfil de PHP y conocimiento en Scriptcase deseable, pero evidentemente no es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque si conoce PHP va a poder usar Scriptcase. Entonces, para nosotros eso es un beneficio enorme, ¿verdad? Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta el perfil del desarrollador y obviamente si la herramienta se puede trabajar en equipo o no con la herramienta, ¿verdad? De nada sirve que me salga $100 la herramienta, pero al tener una segunda o un tercer persona, me salga $7.000, o sea, se dispare por las nubes el precio o directamente no pueda trabajar o requiera un servidor especial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es cuestión de siempre leer la letra pequeña más otra vez al final para el tema de equipos y cosas así, ¿verdad? Y lo otro es también quiénes lo utilizan. Hablábamos que tanto los lenguajes lo hacen fuerte, los hace fuerte su comunidad, ¿verdad? Lo mismo para este tipo de herramientas. Evidentemente, si no tiene
no tiene gente detrás utilizando, no hay herramienta que pueda sobrellevar el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta gente utiliza realmente esta herramienta? Encuentro ejemplos al buscar en Google o Stack Overflow, ¿verdad? Que es la Biblia para todos los desarrolladores. Entonces, encuentro ejemplos. Nosotros pueden hacer una búsqueda rápida, pueden colocar script case, formulario, y van a ver en Google una chorrocientos resultados, ¿verdad? Lo mismo en Stack Overflow. Entonces, por ese lado, por ejemplo, Scriptcase tiene una comunidad bastante grande. Además que eh, hay muchos grupos en WhatsApp, tienen un foro propio, hay grupos de mail inclusive, ¿verdad? Es decir, hay una comunidad bastante interesante y bastante activa de la herramienta, ¿verdad? Lo cual ayuda mucho realmente. Y también, ¿quiénes serán mis clientes? Es decir, ¿cuál es mi mercado posible? ¿Por qué eso? Porque hay herramientas, por ejemplo, es que Nexus genera código en RPG. RPG, al menos acá en Paraguay, muchos bancos eh, utilizaban ese lenguaje. Entonces, por ende, optan por, obviamente, GNexus a la hora de cambiarse a una herramienta RAD. ¿Por qué? Porque implementa el código que ellos venían utilizando, ¿verdad? Entonces, en ese caso, difícilmente se le pueda ganar a GNexus para ese tipo de clientes, ¿verdad? Ahora, si mi cliente es una empresa que puede utilizar herramientas web o puede tener una aplicación hosteada en un servidor, etcétera, etcétera, entonces ahí se agrandan mucho las posibilidades. Por eso, siempre tienen que ver también cuál es mi mercado posible.